Cuando el nombre del multimillonario Richard Hales aparecía en los titulares, generalmente se hablaba de imperios empresariales, no de niñeras. Sin embargo, dentro de su mansión reinaba el caos, no por las peleas en la sala de juntas, sino por dos niños que ninguna niñera podía controlar. Oliver, de 7 años, y Emma, de 10, habían convertido el puesto en una puerta giratoria. Algunos duraron una semana, otros un día. El último se había marchado llorando antes del desayuno. El dinero puede comprar lo mejor, murmuró Richard, mirando otra carta de renuncia. Pero aparentemente no hay paz en mi propia casa. Luego vino Clara. Ella no era del tipo habitual. No hay currículum pulido de escuelas de élite, ni vestimenta recatada ni sonrisa ensayada. Llegó con zapatos desgastados, una voz tranquila y una especie de coraje silencioso. Richard casi la despidió hasta que Emma, normalmente con cara de piedra, inclinó la cabeza con curiosidad. La primera mañana, Oliver la puso a prueba con su truco favorito, arrojar una imagen de jugo sobre la mesa del comedor. La mayoría de las niñeras regañaron o entraron en pánico. Clara simplemente agarró una toalla, le entregó otra a Oliver y dijo suavemente: «Parece que ambos hicimos un desastre. ¿Quieres ayudarme a arreglarlo?» Oliver parpadeó, confundido. Nadie nunca le había invitado a ayudar. Poco a poco se limpió. A la hora del almuerzo, Emma se reía de los tontos acentos de Clara al contar historias, algo que Richard no había escuchado en meses. Observó, atónito, como la mujer que nadie esperaba hacía lo que nadie más podía hacer. Ella se conectó. Por primera vez en años, Richard se preguntó, tal vez sus hijos no necesitaban disciplina. Tal vez necesitaban amabilidad. Clara se dio cuenta rápidamente de que los niños de Hal no eran niños malcriados, como sugería el tabloide. Estaban solos. El mundo de su padre giraba en torno a reuniones de directorio y viajes en avión, mientras que su madre había fallecido años antes, dejando un silencio que ninguna niñera podía llenar. Emma protegió su corazón detrás del sarcasmo mientras Oliver exigía atención a través del caos. En lugar de imponer reglas, Clara ofreció regalos. Ella se sentó en el suelo con ellos jugando juegos de mesa. Ella participó en peleas de almohadas en lugar de detenerlas. Y cuando Emma perdió los estribos, Clara no tomó represalias. Ella escuchó. Una tarde, Richard regresó temprano. Se detuvo en la puerta sin que nadie se diera cuenta mientras Clara y los niños construían un fuerte con mantas en la sala de estar. Oliver se reía, con las mejillas sonrojadas de alegría, mientras Emma, su hija seria y retraída, sonreía tan ampliamente que a Richard casi le dolía verla. «¿Por qué siempre te quedas?», Emma le preguntó a Clara, su voz más suave de lo habitual. «Todo el mundo se va». Los ojos de Clara brillaron porque vale la pena quedarse por ti. Vosotros dos. Richard tragó saliva con dificultad. Había gastado millones intentando encontrar a los mejores cuidadores. Sin embargo, esta mujer de zapatos gastados estaba dándoles a sus hijos algo invaluable. Amor sin condición. Esa noche, por primera vez en años, Emma dejó un dibujo en el escritorio de su padre. 3 figuras de palo dentro de un fuerte colorido. Debajo había garabateado: «Estamos felices hoy». Richard lo miró fijamente durante un largo rato, dándose cuenta de que su riqueza podría construir imperios, pero no el tipo de hogar que sus hijos anhelaban. Y Clara, ella estaba cambiando todo. El cambio nunca llega sin resistencia. A medida que pasaban las semanas, el vínculo de Clara con los niños se profundizaba, pero los desafíos pusieron a prueba su paciencia. Las travesuras de Oliver alcanzaron su punto máximo cuando se encerró en la biblioteca y dibujó con marcadores sobre los invaluables mapas antiguos de Richard. El personal de la casa entró en pánico y susurró sobre la inevitable renuncia de Clara. Pero en lugar de gritar, deslizó un trozo de papel debajo de la puerta con un crayón. Un minuto después, un pequeño dibujo volvió a aparecer. Un pirata con forma de palo. Clara se rió entre dientes y respondió con su propio dibujo de un dragón.
Fueron de un lado a otro hasta que Oliver finalmente abrió la puerta, riendo. «Eres el primer adulto que juega», admitió. Richard, furioso por los mapas arruinados, irrumpió. Pero antes de que pudiera hablar, Clara le puso una mano en el brazo. No estaba destruyendo al señor Granizo. Intentaba contar una historia. Quizás la próxima vez solo necesite un lienzo más seguro. Richard se quedó paralizado, sorprendido por su calma. Nadie se había atrevido jamás a detenerlo a mitad de una clase. Sin embargo, los bracitos de Oliver rodearon la cintura de Clara y le susurraron: «No te vayas». «De acuerdo». Para Richard, fue una revelación. Su hijo, habitualmente incontrolable, no se rebelaba contra las reglas. Estaba clamando por una conexión. Y Clara, con su dulce insistencia, fue la primera en escucharlo. Esa noche, Richard miró a Clara de otra manera. No como un empleado, sino como alguien que veía a sus hijos de una manera que él nunca lo había hecho. Por primera vez, comenzó a preguntarse: quizás ella no estaba allí solo para cuidarlos. Quizás ella estaba allí para curarlos. A Emma le resultó más difícil llegar hasta ella. Había aprendido a enterrar su dolor bajo capas de sarcasmo y distancia. Pero Clara no se dejó disuadir. Una tarde lluviosa, Clara encontró a Emma sentada sola junto a la ventana, agarrando un relicario con la foto de su madre. Sin hacer preguntas, Clara se sentó a su lado y en silencio comenzó a dibujar gotas de lluvia en su cuaderno. Después de unos minutos, Emma miró por encima del hombro. «¿Dibujas?», preguntó con cautela. «Solo cuando estoy triste», respondió Clara. «Me ayuda a dejar salir los sentimientos». Por primera vez, Emma habló sobre la madre que apenas recordaba. «Papá nunca habla de ella. Es decir, si lo hacemos, le haremos daño». A Clara le dolía el corazón. A veces la forma más valiente de amar a alguien es recordarlo, aunque duela. Esa noche, Emma sorprendió a Richard en la cena. Colocó el relicario sobre la mesa y susurró: «Podemos hablar de ella solo una vez». La habitación quedó en silencio. A Richard se le hizo un nudo en la garganta. Había enterrado su dolor tan profundamente que no se dio cuenta de que sus hijos también lo llevaban consigo. Con el silencioso gesto de aliento de Clara, comenzó a compartir recuerdos. Como su madre se reía demasiado fuerte de los malos chistes. Como le encantaba hacer panqueques los domingos. Los ojos de Emma brillaron y Oliver le apretó la mano. Por primera vez lloraron juntos, no solos. Y la presencia de Clara había abierto la puerta a ese momento de curación. Richard se dio cuenta entonces de que ella no solo estaba cambiando a los niños. Ella lo estaba cambiando. Pasaron los meses y en la mansión Hall ya no resonaban los rabietas y los portazos. En cambio, resonó con risas, historias y el ruido desordenado y hermoso de una familia que se redescubre a sí misma. Richard, antes escéptico, ahora se encontraba quedándose en casa más a menudo, ayudando con los fuertes, probando galletas quemadas e incluso dejando que Oliver cubriera su traje con pegatinas. Cada vez, Clara estaba en el centro, guiando suavemente, nunca exigiendo, siempre dando. Pero una noche, Clara le entregó una carta a Richard. Sus ojos eran suaves, pero decididos. «Nunca planeé quedarme para siempre. Vine a ayudar, no a sustituir». El pecho de Richard se apretó. Los niños la adoraban. Él se preocupaba por ella más de lo que quería admitir. «Clara», dijo en voz baja, «nos has dado algo que nadie más podía darnos. Nos has devuelto nuestra familia. Por favor, no te vayas». Emma y Oliver se aferraron a ella, llorando. «Prometiste que te quedarías». Clara se arrodilló y secó sus lágrimas. «Y lo haré si me quieres, no solo como niñera, sino como parte de esta familia». La voz de Richard se quebró mientras susurraba: «No solo te queremos aquí. Te necesitamos aquí». Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara. Por primera vez en años, la familia Hall se sentó junta, no como multimillonarios y niños con un cuidador,
sino como algo mucho más profundo, algo completo. La lección fue sencilla pero profunda. El amor y la bondad podrían hacer lo que la riqueza nunca podría. Y en esa verdad, encontraron su final feliz.